¿Cómo están, grupo de bendiciones? Vamos a resolver el cuestionario de la lección número 2. ¿Sí? Entonces, recuerden que los literales obviamente van a cambiar, o sea, las opciones A veces no van a estar en el mismo lugar, pueden cambiar, ¿ya? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la tentación y quién es el principal tentador? Se presenta como un bien, lo que en realidad es algo malo, el principal tentador es el demonio. ¿Es la correcta? Yo diría que sí, entonces es la correcta ya. Ya. ¿Por qué no la ve? Pues se presenta como un regalo divino que fortalece, no, no es un regalo divino. Sí, es el ángel guardián, no es el ángel guardián. La tentación es un concepto obsoleto, sin base real. No es, esto no es tampoco. Se presenta como un mal, que en realidad es un bien. Y está al revés. El ser humano tampoco es el principal tentador del ser humano. Entonces, esa no es. ¿Es posible vencer la tentación? Sí, con la ayuda de Dios no hay ninguna tentación que no podamos vencer. Esta es la A. Sí, entonces como dicen, Dios no nos va a poner ninguna prueba, ninguna tentación que no podamos superar y ni vencer, ¿sí? Vamos, con la ayuda de la fe en qué? Entonces aquí falta la fe en Dios, y entonces tampoco en eso, aquí también falta la fe en quién, en Dios. Con la ayuda de Dios, tal vez, no tal vez, es obvio que lo podemos vencer. La diapositiva número 5, ¿qué es un vicio? Es un pecado debido a mencionarlo repetidamente, resulta imposible abandonarlo. No resulta imposible abandonarlo y tampoco debemos mencionarlo. Es algo que lo realizamos. Es una desvirtud que por haberlo hecho constantemente se convierte en una parte esencial, tendencia al mal. Esta tampoco no es, no. Es un pecado por cometerlo muchas veces, un pecado que muchas veces resulta difícil. Es una inclinación al mal, sí. A ver, la de tampoco no es una debilidad de mencionar la diversa ocasión se convierte en una bendición, no, no es una bendición. La sexta, que es una virtud, es un comportamiento destructivo, no, no es destructivo. A ver, es una acción operativa buena, ocultarle múltiples ocasiones no afecta a nuestra moral. Es un acto insignificante, tampoco un acto insignificante. Es un acto operativo, bueno, eso sí, operativo es realizarlo. Es un acto bueno que por hacerlo muchas veces, operativo realizarlo, forma parte de qué? De nosotros, entonces debemos realizarlo, sí, entonces eso ya sería un hábito. Y para generar un hábito o sea, debe realizar constantemente. Sé que más o menos por unos 3 meses se genera un hábito, sí, pero cuesta dejarlo y cuesta realizarlo, depende de la virtud. Ya, a ver, vamos. Aquí los pecados capitales obviamente tienen que aprenderse, ¿no? La soberbia, avaricia, lujuria, ira, y gula. Aquí puede cambiar la pregunta, puedo yo hacerles unir con líneas. Por ejemplo, la soberbia iría con la humanidad, o cuáles serían las virtudes o el pecado, así. Entonces, con todo aprendes, ¿ya? Para formar la conciencia, a ver, para formar la conciencia es necesario conocer la palabra de qué, de Dios, y entonces, aquí obviamente. Y la doctrina católica, esencialmente los 10 mandamientos, entonces es la B, ¿sí? La A, ¿por qué no sería? Porque dice los pecados, no es la vida de Jesús, puede ser, pero vigilias, no. Palabra de Dios y los mandamientos. Aquí falta qué? Falta los 10 mandamientos. Entonces, ahí no se equivoquen, sí faltan, son 10, sí, o sea, los más importantes. Y la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos forjar nuestra voluntad? No seguir los impulsos y control, no tener objetivos, no, a ver, rendirse tampoco, tener un plan de amor al prójimo, no ceder ante cualquier tentación, rechazar cualquier forma de autocontrol y sacrificio, no, no podemos rechazar. Tener un plan de vida espiritual, no darnos gusto en todo, esta es la correcta. Ya poner la mortificación y el sacrificio. Mortificaciones es matar, digamos, ¿no? Así decirlo, matar a nuestro cuerpo, o sea, hacerlo sufrir. En el sentido como, digamos, que hay cosas que nos cuesta dejarlo, o sea, no darle gusto en todo, o sea, quitar nuestros placeres, lo que más nos gusta. Así, muchos ejemplos, ¿sí? Uno de esos puede ser el ayuno, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué son importantes los 10 mandamientos? ¿Por qué son importantes los 10 mandamientos? Porque nos ayudan a formar la conciencia, pues nos enseñan la ley de moral para llegar al cielo. ¿Es la correcta? Sí, podría decir que sí. Ya. ¿Por qué la B no es? Porque son importantes para la construcción de la conciencia. La construcción de la conciencia tiene impacto en nuestra moral. Falta, no está ahí. Nos ayudan a la relación con la formación de la conciencia. Sí, para llegar más rápido. No se trata de una carrera, sí, no es más rápido. No carecen de importancia, ahí ya está mal. Ya. Aquí en los 10 mandamientos ustedes deben obviamente aprenderse así en orden, sí. Yo me imagino que ya lo saben. El dolor y el sufrimiento. Debemos esquivar, desistir, esforzarnos, puede ser, por aliviar el sufrimiento y el dolor propio de los demás. Cuando no podemos cambiar aquello que nos hace sufrir, ofrecer a tu prójimo o a Dios, ¿sí? Entonces aquí es
La D, ya. Versus la con, ya. Entonces sería, la A no es porque es esquivar, tampoco la B porque es desistir. Entonces aquí es Dios, ya, Dios, Dios, Dios. Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué valor tiene el sacrificio? Solo con el sacrificio de podemos vencer la verdadera, verdaderamente virtuoso huyendo de la comodidad y esforzarnos para ser mejores. Es la B, sí. Ah, perdón, es la A, digo. La A, sí. ¿Por qué? Porque debemos esforzarnos para verdaderamente tener la virtud, sí, huyendo de toda comodidad. Ya, entonces, ¿por qué no la B? Porque ese sacrificio aporta un valor real, que solo genera sufrimiento innecesario, no, no es innecesario. La C tampoco no es porque esa es una elección opcional, tiene impacto en la virtud. No, deberíamos buscar de todo momento. Comodidad, no. La virtud alcanza mejor sin sacrificio, no, debemos dejar lo que nos cuesta, sí. Dejar lo que nos aparentemente es bueno, pero hay algo, todos tenemos algo que cambiar, ¿sí? A ver, ¿cuál afirmación es incorrecta respecto al cielo? Entonces, todas son correctas, hay una que no es incorrecta, hay una que perdón, es incorrecta. Estado de felicidad más grande que puede existir, esa sí es la correcta. Consiste en vivir por toda la eternidad. Sí, entonces aquí, por toda la eternidad. ¿Con quién? Con Jesús, con María y con los santos. Sí, a ver, aquí cuando, aquí hay, a ver, un poquito de cuidado porque a veces vivir con la eternidad, con toda la familia, o sea, con nuestros seres queridos que han partido, hay que tener cuidado porque la salvación es personal. Y quien, digamos, quien juzga, quien se va al cielo, al infierno es Jesús. Entonces, hay que tener cuidado porque no todos los que obviamente están en la otra vida, los que están en el cielo. Sí. No sabemos de dónde están, esa sería la palabra indicada. Estar con todos tus seres queridos por un breve momento, es como les dije ya, entonces, por la seguridad y porque no es un breve momento. Esta es la incorrecta, sí, incorrecta, recuerden, el incorrecto. Vivir con Dios gozando de su infinito amor. Sí, entonces todos queremos ir al cielo, todos queremos, pero realmente merecemos ir al cielo, hacemos lo necesario para ir al cielo. Sí, querer ya implica una acción, entonces debemos hacer las cosas bien. Siguiente. Para llegar al cielo es necesario, entonces todo es necesario, excepto, a ver, recibir la gracia de Dios por el bautizo. Sí, eso es muy importante. Arrepentirnos y pedir perdón de nuestros pecados. Sí, aquí viene, bueno, arrepentirnos, obviamente, cada que vamos a misa, a la oración, pero más directamente se puede decir a través, a través, digamos, de la confesión. Sí, ahí sería, más directamente. ¿Ya? No esforzarme por llevar una vida cristiana, esta no es correcta. Morir en estado de amistad con Dios. Ya, entonces no se olviden que arrepentirnos y pedir perdón a través del sacramento de la confesión. Sí, vamos. ¿Por qué eres importante para Dios? Porque has sido creada a imagen y semejanza de Dios. Eres único, irrepetible y valemos la sangre de Cristo. Entonces todos somos únicos e irrepetibles porque somos hechos de imagen y semejanza y valemos el sacrificio que hizo por Jesús en la cruz. ¿Por qué no es la B? Porque tiene mucha importancia para Dios, ya que eres una sola pequeña parte, no somos una pequeña parte de la creación. Eres todo para Dios, ya que existes, tiene una relación de imagen con tu prójimo, no somos a imagen del prójimo. No hay razón para que Dios no te considere importante, esa tampoco no es. Porque nadie puede quitarse la vida, porque solo Dios es dueño de la vida, no importa lo que pases, Dios te ama y no estás solo. ¿Sí? Entonces, porque solo es Dios es dueño de la vida, ¿sí? Entonces no importa lo que pase. Cada individuo tiene derecho a decidir, no tenemos derecho a decidir de nuestra propia vida, ¿sí? Dios tiene relación con la vida de las personas y un sentimiento de soledad, no, tampoco no. Solo Dios es dueño de todas las criaturas, debemos superar las pruebas solos, no debemos superar las pruebas solos, ¿sí? La siguiente parte. A ver, aquí es unir con líneas, ¿sí? Obviamente no van a estar en el orden que les voy a poner. Homicidio es causar la muerte de un ser humano de manera directa o indirecta. Entonces, sí les dije, ¿no? De manera directa sería, o sea, cuando alguien va, digamos, cuando comete un asesinato o dispara ya directa. Indirecta, digamos, cuando alguien contrata a un sicario, puede ser. ¿Sí? Entonces, el aborto, ¿qué es el aborto? Pues es provocar la muerte de un ser humano. Es un ser humano, sí, que se encuentra en el vientre de la madre. Entonces, desde el momento de la concepción, pues ya es un ser humano, ¿sí? La eutanasia, que la eutanasia puedes quitar la vida a una persona que está enferma o moribunda. Si la eutanasia se puede ver, digamos, más en casos cuando dicen que tiene una enfermedad incurable o cuando sufre mucho dolor. No, o cuando está en coma. Sí, entonces dice que no va a despertar nunca más, pero es una vida, no podemos tomar la decisión, ¿ya? Estas obviamente no son, entonces estas van a quedar vacías, o sea, no van a tener,
con quién relacionarse. Si se provoca la muerte de un niño no nato después que esté completamente formado. No, no, no es que esté completamente formado. Dije, ya, el ser humano empieza desde la concepción. Sí. Quitar la vida de un ser humano que está en la condena, en la pena de muerte. No, ese es otro tema. Sí. Siguiente parte. ¿Por qué debemos cuidar la vida y la salud? Porque la vida es un regalo de Dios y por eso debemos cuidarla con responsabilidad, evitando toda conducta autodestructiva. Es lo que vimos en la clase. La vida es un don, es un regalo de Dios que nos es dado, ¿sí? Y debemos cuidarla. Entonces, no, digamos, no con la conducta autodestructiva es lo que vimos, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, la droga, la comida, o sea, la comida saludable, ¿sí? Porque la vida es una sola, no hay que vivirla, no. Entonces, cuando dicen la vida hay que vivir, la vida es una sola y hay que vivirla, el infierno es eterno y hay mucho sufrimiento y nadie sale de ahí, se podría decir, ¿no? La vida es un regalo de Dios dada para que la vivamos. Sí, pero falta más, ¿para que la vivamos en qué? En la que vivamos como nosotros queramos, no. La vida es un don donde todos somos hijos de Dios, solo cuando aceptamos en nuestro corazón, no. Esto tampoco, no. Esto se puede ver más en los protestantes, ¿ya? Bueno, la siguiente. A ver, la primera parte ya terminamos. Esta parte sería lo que les di en clase, sí, bueno, no está en el libro, pero les estoy enseñando. Vamos, sería con la primera. Todas estas son las pruebas que vimos de los ateos, o sea, las posturas ateas que dicen que no creen en Dios por esto o aquello. Aquí especialmente estamos viendo de la Biblia, digamos, no es un documento confiable. Entonces aquí vamos a ver por qué sí es un documento confiable. Entonces, dice que el Antiguo Testamento existe más de 20.000 manuscritos redactados en el primer siglo, en los padres apostólicos, en el siglo I. Entonces, ¿esta prueba cuál sería? Prueba bibliográfica, evidencias internas, externas o la veracidad escrita. Es obvio que la prueba bibliográfica, porque se trata de la bibliografía, cómo fueron redactando, ¿sí? Las pruebas internas, bueno, vamos a ver la siguiente, ya. La siguiente, a ver. La proximidad geográfica y cronológica de los testigos y acontecimientos. Entonces, aquí nos habla, digamos, digamos, en el libro, en este caso la Biblia, si digamos los datos o acontecimientos son verdad, evidencias internas. Por ejemplo, digamos que hay lugares, por ejemplo, ya, Jerusalén, Palestina, incluso hay como lugares que sí se encontraron, o la tumba de Herodes. Sí, era un mito, pero recientemente se encontró. Sí, entonces también hay prueba con el templo de Salomón. Entonces hay muchas cosas que sí, se puede decir que son confiables, sí. Entonces, obviamente, cuando dicen que la Biblia es un cuento de hadas, pues, no, bueno, ya que no saben lo que está hablando. Vamos a la siguiente parte. Bueno, a ver, aquí les aclaro una cosa, ¿no? Estas son las pruebas internas. Las pruebas externas, ¿cuál sería? Obviamente lo que no está redactado en el libro, en este caso la Biblia. Entonces sería fuera de la Biblia. Estas serían las pruebas externas. Y lo dijimos, obviamente aquí las pruebas externas no son cristianos, ¿sí? Entonces vamos a la primera. La cita no cristiana, a ver aquí, póngame atención. Obviamente aquí yo en la lección no les puedo poner todo esto porque está mucho, obviamente, ¿no? Tal vez les pueda poner solo esta parte. Y trajo a muchos judíos de origen griego. Era el Mesías. Los puedo poner esta parte, entonces ya saben que, por ejemplo, no, obviamente ya que se aprenda, es Fabio Josefo. O puedo poner una parte, historiador cristiano que era judío romanizado. Ustedes saben que es Fabio Josefo. Sí, entonces, ¿qué pasó con Fabio Josefo? Pues era, como dicen, no era judío romanizado. Él escribió lo que son antigüedades judías y redactó, digamos, los acontecimientos más importantes. Y en uno de ellos, pues, menciona que dice que él era el Mesías, que muchos lo seguían, ¿sí? Entonces ahí lo menciona ya. Igualmente, le puedo poner esta solo una parte o la parte de arriba, así, entonces quiero que obviamente se aprenda. Más que aprenderse, digamos, que lo relacione ya. Entonces aquí dice, era historiador romano, lo menciona Christus a sus análisis cronología, y entonces aquí habla, digamos, aquí había cuando había el incendio en Roma, en el año 64, ¿sí? Entonces ahí recoge el parte de la historia, pero digamos para un chivo expiatorio lo menciona ahí, digamos para tener a quien acusarlo de lo que, digamos, lo que pasó ahí, lo que el incendio en Roma, perdón, lo que pasó el incendio. Entonces, ahí lo que culparon a los cristianos, pero obviamente no tenían, no dijeron la palabra mismo, lo trataron como cristianos, aquí se encuentra ya, cristianos. Obviamente también es un historiador. ¿Cuál es? Pues es Tácito. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta, ¿ya?
A ver, en la Iglesia Católica existen tres pilares. ¿Cuál es la incorrecta? Entonces, sí les dije, no, hay tres pilares. Obviamente, se podría decir que tenemos la tradición. La tradición es todo aquello que los apóstoles guardaron, o sea, se transmitió, no sabe, la Biblia, digamos, Jesús no escribió nada, escribió después. Entonces, ese tiempo, digamos, el conocimiento se transmitía oralmente, con la memorizando. Entonces, eso se tradujo en lo que es la tradición y dejaron escrito, sí, lo que conocemos los escritos de los padres apostólicos de los primeros siglos. La tradición es todo aquello que se llama a conocer y está escrito. Sí, esa sería la primera, la tradición. El magisterio. El magisterio, digamos, son los documentos de la iglesia que dan, o sea, el magisterio sería, digamos, como la autoridad, quien da a conocer y dice, creemos esto o aquello, pues casi serían los dogmas, ¿ya? La Biblia también, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es lo que tenemos a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo tenemos por la iglesia. Primero fue la iglesia, después la Biblia. Entonces, serían los tres, la tradición, el magisterio y la iglesia. Los tres pilares, sí, nos fundamentamos en los tres pilares. Ya, entonces, ¿cuál no es? No es la iglesia. Transmite cada creyente la fe común. Pero sí, esta no es. Si solo son tres, esta no es. La cuatro. ¿Quiénes son los padres apostólicos? A ver, los padres apóstoles, ¿quiénes son? Son se puede decir como la segunda generación de los apóstoles. Los que primero fueron los, digamos, los 12 apóstoles, después la segunda generación, porque los apóstoles tuvieron sus discípulos. Sí, no es que, digamos, murió Jesús después de los apóstoles y terminó ahí el cristianismo. No, continuó. Entonces siguió transmitiendo como a través de la sucesión apostólica. Entonces es importante porque los padres apostólicos conocieron a los apóstoles, o sea, fueron discípulos, son autores de los escritos más antiguos y lo tenemos escritos ahí ya. Y sería la tradición. Entonces, ¿por qué no la ve? Escritos eclesiásticos de la antigüedad cristiana a los que la iglesia? No, no son eclesiásticos de la antigüedad cristiana. A ver, los autores de la Biblia, quienes son, escribieron por inspiración. No, 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 no. Inspiración no, estamos hablando específicamente de la Biblia. Autores del cristianismo del primer siglo antes de Cristo, no, es después de Cristo. Esta tampoco ya no es. La 28, perdón, la 26. Los padres apostólicos de la iglesia. ¿Cuáles serían? Estos son los que vimos, ¿no? Los que estudiamos. Son algunos más, no son tantos, pero son los padres apostólicos, sí, los primeros padres, la primera generación, perdón, la segunda, ya. ¿Cuáles son? San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía y San Policarpio de Esmira. Son los tres, sí, bueno, los que vimos. A ver, San Juan, San Pedro y San Judas no son porque son los apóstoles, sí. San Agustín, San Atanasio, San Jerónimo son ellos son padres de la iglesia. Ojo, no, no padres apostólicos, son los padres. Los padres de la iglesia ya no son, son del siglo III. Padres apostólicos son de la primera generación, sí, perdón, la segunda generación. Los padres de la iglesia no alcanzamos a ver, pero son bastantes, del siglo III, siglo IV, hasta el siglo V. Y la segunda que también sería San Ambrosio, San Jerónimo, San Mano, perdón, serían los doctores de la iglesia. Sí. O los padres de la iglesia. ¿Sí? Estos son los padres de la iglesia. Ah, perdón, ya contesté esta, que sería la A. Ya, entonces, estas son los padres apostólicos, son los apóstoles y son los doctores de la iglesia. Sí, San Agustín, San Atanasio, San Inósimo, los padres. No se confundan ahí, sí. No les expliqué tanto, pero no se confundan. A ver, aquí también, bueno, esto es lo que vimos, ¿no? Obviamente va a cambiar el orden. Ya. Entonces, obviamente es recto. Sí, ahorita les explico. Entonces, igualmente, yo aquí puedo poner solo una parte, ¿sí? O esta o la parte de arriba, ¿sí? La parte de acá. Entonces, San Clemente de Roma, más o menos murió en el año 97, la cruz. Entonces, bueno, son, digamos, la segunda generación de los apóstoles, discípulos de Jesús, sí. Fue el tercer papa, sí, después obviamente de San Pedro, Lino y Clemente, ya. Entonces, esto lo reconoce en su carta de Filipenses. Aquí podemos ver la importancia es mucho, no sé si captan la importancia, porque incluso aquí lo nombra en la Biblia, en Filipenses capítulo 4, capítulo 2, dice, no olvidéis que ellos lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente. Entonces, aquí está nombrando a San Clemente, mire. Entonces, digamos, el Evangelio, todo el conocimiento, lo transmitieron a los discípulos, padres apostólicos. La siguiente, San Ignacio de Antioquía, bueno, pues es autor de 7 cartas que
fue martirizado y en el camino de, digamos, a Roma, al Coliseo, escribió 7 cartas, sí, es muy importante, fue discípulo de San Juan, si no estoy mal. Ya, entonces, ¿qué más pasó? Pues que escribió una parte muy importante, dice, donde está el obispo, la comunidad, así, donde está Jesucristo, está la iglesia católica, sí, mire, entonces, él ya decía que había una iglesia, la iglesia católica, lo mencionaba, sí. También habla de la Eucaristía, eso lo veremos después. Y San Policarpo, ¿qué dice? Pues discípulo de San Juan, siendo consagrado obispo por él. Fue cercano y mantuvo contacto con otros padres apostólicos, como Ireneo de Lyon, quien fue discípulo de Ignacio de Antioquía. Entonces, obviamente se conocían y estaban relacionados entre sí. Entonces, ya sería esto. Bueno, entonces, bueno, como digo, la importancia sería que conocieron a los apóstoles, conocieron lo que decían, conocieron todo. Entonces los padres apostólicos lo que más resalta es que ellos siempre, nunca, o sea, siempre amaban la Eucaristía, nunca negaron la Eucaristía, ¿sí? Y también otro dato adicional es que siempre mencionaban se podría decir que María siempre tuvo, o sea, que no tuvo más hijos, la Virgen de María, sí, eso lo menciona también. Siempre coincidían en eso. A ver, ¿cuál afirmación es correcta de la Dida Che, la Dida Che o la Dida Ge o la enseñanza de los apóstoles? Fue escrita entre el año 65-80 después de Cristo. Sí, esta sí es. Entonces tenemos que ver cuál es la incorrecta. Proporciona datos extrabíblicos sobre la instrucción de la vida de las primeras comunidades cristianas. Sí, entonces aquí menciona también lo que es la liturgia, cómo debe realizarse, sí, el bautizo sobre todo. Y también lo que menciona también la oración del Padre Nuestro. Y dice que hay que orarlo, si mal no recuerdo, 3 veces al día, mientras algunos sí dicen son vanas repetición del Padre Nuestro. Aquí los primeros cristianos ya lo mencionaba. Y era un documento muy estimado, o sea, lo tenía muy en cuenta, pero estaba como perdido. Incluso creían que no es verdad porque lo mencionaban algunas partes de sus escritos. Pero lo encontraron en el año 1800, en el siglo XIX. Lo encontraron. Entonces dice, es un documento histórico donde se escribieron las doctrinas que contradicen que hoy tenemos. No, no se contradicen. Este documento, o sea, cuando lo descubrieron trajo, digamos, más veracidad de la doctrina cristiana católica, porque ahí, digamos, rechazaron todo lo que enseñan los protestantes, ¿sí? Ya. Vamos, ¿qué es una herejía? Una herejía es dada por la negación, puede ser, sí, negación herética, donde coincide un asunto que ha sido revelado por Dios y solamente definido por la iglesia. Entonces, vamos por la iglesia. Vamos un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, una herejía es una negación, algo que niega la iglesia, ¿sí? Que solo es definido por la iglesia. Entonces, un ejemplo es la Trinidad, la encarnación de Jesús, la presencia real de Jesús, entonces la Eucaristía. Entonces, aquí puedes darse cuenta, ¿no? Que todo lo que niega la Eucaristía, pues ya sería una herejía. Y eso no ponemos a pensar, pues todas las iglesias niegan la Eucaristía, pero la Eucaristía siempre fue enseñada y nunca negada por más de 1500 años, ¿sí? Bueno, aquí las herejías también un poquito más rápido, ¿ya? Obviamente son en línea recta, ¿no? Igualmente yo les puedo poner solo una parte o todo. Entonces, en los primeros siglos había herejías, ya había herejías, ¿sí? Como ahora las hay, bueno, herejías, digamos, más iglesias, con otras formas, otras doctrinas, a diferente de la que enseña la iglesia. Entonces, vamos, el gnosticismo es que era una grave amenaza, que incluso lo menciona en la Biblia, así del siglo I al siglo II. Que decían el gnosticismo viene del gnosis conocimiento, decían que para salvarse debe tener un conocimiento superior y salvaban solo los que llegan a ese conocimiento. Incluso hay escritos, hay evangelios apócrifos como el evangelio de María Magdalena, de San Judas y así ya. El docetismo, aquí lo que niega es la humanidad de Dios, o sea, perdón, el verbo encarnado, incluso lo escriben en la carta de Primera de Juan, capítulo 4 versículo 2. Aquí niegan lo que es la encarnación de Jesús. ¿Sí? El arianismo de Ariano en el siglo IV. O en el siglo IV, miren, es cuando ya le dio libertad religiosa a los cristianos católicos, ¿sí? Entonces ahí, pero ¿qué pasó? Pues que vino el arianismo, ¿sí? ¿Qué es el arianismo? Pues digamos, por ariano que niega la Trinidad. Digamos, es una de las herejías más importantes, importante en el sentido, digamos, que fue más trascendental. ¿Quién luchó con esta herejía? Pues San Jerónimo, si no estoy mal, ¿sí? Perdón, San Agustín combatió esta herejía, ¿ya? El montanismo, ya, a ver, el montanismo recalcó lo que los dones y milagros, aquí es lo, bueno, esto se puede
bueno, lo puse aquí para que pueda. Miren, hay muchas herejías, hay bastantes de los primeros siglos, hay bastantes. Pero yo les puse esto. ¿Qué es esta herejía? Pues recalcaba la permanencia de los milagrosos y hablar en lenguas. Sí, entonces hablar en lenguas es como los pentecostales se ha escuchado como hablan en lenguas. Y también profetizaban, daban una fecha. Entonces ahí, miren, desde ahí mismo ya había algo que estaba mal. ¿Sí? Iban en contra de la iglesia, sí, la autoridad de la iglesia. Y para avanzar más rápido, a ver, fueron una secta religiosa agnóstica de origen cristiana del siglo IV, integrada por mujeres. Aquí decían, ¿no?, que la Virgen María es una diosa. Entonces, la Iglesia Católica ya condenó esta herejía cuando da un culto exagerado, se podría decir, y ven a la Virgen María como un dios, una diosa. Sí, entonces, ¿quiénes eran? Los colirianos. Sí. Vamos un poquito más rápido. La traducción de los 70 y la Septuaginta. A ver, aquí les voy a explicar un rápido, sí, un rapidito, a ver. Miren, antiguamente en el siglo, ¿no? 600 antes de Cristo, los judíos, obviamente, había una diáspora. Una diáspora significa que, o sea, abandonaron su lugar natal. ¿Pero por qué? Porque había un rey Nabucodonosor. Ya, entonces, ¿a dónde fueron? Les trasladaron a Babilonia. Pero no fueron todos, la mayoría se fue allá. ¿Qué pasó? Después pasó un tiempo, pues, vino el rey Sirio, si no estoy mal, sí, el rey Sirio, digamos, conquistó lo que es Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? Él era un poco más tolerante. Entonces, a todos los judíos, él les dijo que vayan a lo que es su tierra natal, que es Palestina. No todos fueron, algunos fueron a Palestina y otros fueron a Egipto, ¿sí? Alejandría, en la ciudad de Alejandría. En Alejandría, Alejandro Magno, el idioma era el griego. Entonces, ahí la mayoría habló en griego. El idioma es griego. Entonces ahí había, digamos, lo que es la biblioteca de Alejandría, ¿no? Sí, sí, he escuchado. Entonces ahí, digamos, una biblioteca tan grande que incluso, digamos, para traducirla, tuvieron que traducir en el hebreo, el Antiguo Testamento, estamos hablando, lo tradujeron al griego. Y además porque el idioma que más hablaban era el griego y la mayoría de judíos eran en griego, estaban en Palestina. Ahí le tradujeron lo que es la versión de la Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta? Porque tradujeron 70 monjes, eso dice, ¿no?, la tradición. ¿Qué pasó ahí? Pues digamos, ¿cuál es la importancia? Que ahí tradujeron lo que son los 7 libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos, son 7. Entonces, si ven ahora lo que son los evangélicos protestantes, no tienen esos 7 libros, pero los primeros judíos sí lo tradujeron, sí lo tenían. Ya, entonces, vamos un poco más rápido. Entonces, incluyeron los deuterocanónicos, los libros sagrados por ser más recientes, más antiguos, más recientes, obviamente estamos hablando del siglo antes de Cristo. No estaban en los antiguos cánones, se trataba de 7, ¿sí o no? Dije 7. Entonces, ahorita estamos entre estos dos. Ya, es esto, porque es antes de Cristo. ¿Ya? La lengua principal de la Alejandría, siglo I, era en griego, había esa necesidad de traducción griega, la de los escritores. Es esta ya. Vamos a la siguiente pregunta. Ya, a ver, la traducción. Entonces, como dije, la traducción digamos, en la época de Jesús, hablaban el griego. Y eso lo podemos ver porque los autores hicieron más de 30 o 300 referencias del Antiguo Testamento en griego, de la Septuaginta del griego. Y bueno, obviamente, bueno, Jesús leyó la Septuaginta. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Porque como digo, lo citan y además el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, miren, si es que, digamos, no apreciaban tanto la lengua, el hebreo, ¿por qué no escribieron el Antiguo Testamento en hebreo? Porque los padres apostólicos, los discípulos ya, el primero, segundo, y el tercer, digo, solo hay en griego, la escritura fue en griego, porque era el idioma más común. Y obviamente sabían, la mayoría solo griego. Entonces, si sabían solo griego, necesitaban un canon, digamos, una traducción. Ahí era la Septuaginta. Ya, entonces, la traducción de los, ¿cuál? 70, obviamente. Septuaginta, utilizada por Cristo, el escritor del Nuevo Testamento, Mateo 100, Antiguo Testamento, hacen referencias tomadas de la versión de Alejandría. Entonces, había el canon entonces estamos hablando que había el canon de Alejandría, de la Septuaginta, ¿sí? Ya, a ver qué pasó después. Bien, después del final del primer siglo, obviamente hablamos del siglo I, había el canon de Alejandría, Septuaginta 70. Pero después hubo una comunidad judía que hizo un concilio, una reunión de judíos en Yamnia, en Palestina, y lo que ocasionó, digamos, que quisieran distanciarse o separarse del cristianismo, ¿sí?
¿Cómo se separaron? Pues digamos, quitando lo que es la revelación. Ellos decían que la revelación, digamos, más reciente de los 200 años, no había revelación, era una época de silencio. Entonces ahí lo que fue lo que sacaron los libros. Más que sacaron, digamos que no estuvieron de acuerdo. Y más dijeron que tienen que ser solo escritos en hebreo. Entonces, ahí sacaron los 7 libros. Pero, aquí viene el pero. Y recientemente, no recientemente, o sea, se han descubierto escritos en hebreo, digamos, de la traducción de la Septuaginta, o de los 7 libros deuterocanónicos, sí, entonces esa parte no está mucho. Ya que, ojo, hay que tomar en cuenta que obviamente en la época de Jesús no es que había solo un grupo de judíos, había muchos grupos de judíos. Hubo una parte de judíos digamos, en Palestina que hizo eso, pero otros judíos, digamos, como en Egipto, no estuvieron de acuerdo con eso. Incluso al día de hoy hay judíos que aceptan esos libros. Entonces, eso es más por alejarse del cristianismo. Ya, entonces, vamos a ver, al final del primer siglo, la escuela de judía que se vino la ciudad de Yamnia, ¿sí? ¿Dónde? En Palestina. Ya. Cerón, que canaliza ya. Y la última parte de ya. La primera traducción de la Biblia al griego, al español, no, al latín. El latín es la lengua mar, sí, hay que hablar por épocas, por milenio. Antiguamente no había lo que era el español, el inglés, bueno, no había tanto, ¿no? El portugués, inglés, perdón, español, portugués, el francés, el italiano, esas, no sé si han visto, pero esas lenguas son muy relacionadas, son lo que son ya denominadas las lenguas romances, ¿sí? Eh, esas lenguas vienen en su origen latín, entonces no había el español. ¿No? Quiero decirlo porque anteriormente lo que más había era, digamos, el latín, y el latín es el idioma de la iglesia, se podría decir. Entonces, como digo, son épocas, entonces esa época, digamos, ya estaba más lo que era el hablar el latín, la lengua del latín. Entonces, ¿qué pasó? Pues tuvieron que hacer una traducción, ¿sí? ¿Y si no, cuál fue? Fue San Jerónimo, ¿sí? Ay, perdón, fue San Agustín. Ay, ya me se me olvidó. San Jerónimo, sí. Entonces, ¿qué pasó? Él a través, digamos, el Papa Damaso I mandó a recopilar todos los libros, a hacer, digamos, una compilación para la traducción al latín, San Jerónimo, sí, ahí lo que se conoce como la Vulgata Latina, es el primer manuscrito de la Biblia, se podría decir. Y en la San Jerónimo tenía ciertas dudas, ya para terminar, tenía ciertas dudas porque él no quería incluir los libros deuterocanónicos, porque decía que no están escritos en hebreo, perdón, sí, en hebreo. Como dije, ya últimamente se encontraron en que se hay escritos en hebreo. Decía que no, tiene que ser en hebreo. Pero al final él, digamos, obedeció lo que la iglesia, más que todo al Papa San Damaso I. Y esos libros son lo que conforman lo que es la Biblia, ¿sí? Entonces, es ahí, en donde pasó, pues, el concilio, creo que es, a ver, falta una diapositiva, una pregunta más. Entonces, ¿cuál es? Es de latín, es San Jerónimo, ¿sí? Es San Jerónimo, sí, pero se confunde, la Vulgata Latina. De la Vulgata Latina se vienen algunas traducciones de la Biblia, una de que es la Reina Valera. Ya, y para terminar, a ver. Entonces la Biblia no existió, no hubo por más de 4 siglos, no se podría decir, no, bueno, 300 años, hasta el año 382 en el Concilio de Roma, ¿sí? Entonces antes de eso no había Biblia. No es que no había, sí había documentos, pero digamos no había un canon establecido que dijera, esto es palabra de Dios. No había, ¿sí? Entonces, desde el año 382, Damaso primero dijo, esta es palabra de Dios. Anatema el que predijo que otro evangelio, ¿sí? Entonces, desde ahí. Y esto es muy importante, ya para terminar, ¿por qué es importante? Porque a veces no, bueno, sobre todo, digamos, los que son protestantes, piensan que la Biblia cayó del cielo. No, la Biblia la hizo la iglesia en un concilio, el concilio de Roma. Se reunieron los obispos, digamos, de todas partes del mundo en esa época y decidieron cuáles Biblia, o sea, cuáles libros tenían que salir y entrar. Y miren, incluso el libro de Apocalipsis casi sale, sí, casi sale. Incluso, digamos, otro libro que es el Pastor de Hermas casi entra, y así otro, así hubo. Entonces, cuando decimos que la iglesia es base y fundamento de la verdad, es así porque creemos en la Biblia, creemos en la iglesia, porque la iglesia estableció la Biblia. Y en este, cuando estableció la Biblia, estableció, digamos, los libros deuterocanónicos, ¿ya? Después del año 1500, ya pues vino lo que es Lutero. A ver, Lutero tampoco nos sacó los 7 libros deuterocanónicos. Eso fue después, creo que después de 100 años, más o menos, o 50 años sacaron los deuterocanónicos para distanciarse. Y ya, a ver, creo que me duele un poquito, ¿no? A ver, entonces, esta pregunta es con la Biblia, espero que traigan la Biblia y nada más, ¿sí? Entonces, bueno, aquí me despido y cualquier pregunta me escriben por interno, gracias.